Bien, le damos la gloria a Dios en esta mañana preciosa que el Señor nos da, en este día del Señor, que venimos a adorarle, venimos a rendirle el culto a Él que lo merece y darle honra. Nuestro Dios le ha placido que estemos aquí en esta mañana y podamos reunirnos en su nombre. Bien, estamos hablando hace unos días y unas semanas sobre la ley moral de Dios y creo que este estudio va a ser largo porque tiene mucho contenido y yo pretendo darlo pues exhaustivamente, si no tan profundo como debería, pero sí exhaustivamente, tocando todos los puntos en general sobre la ley moral de Dios, porque es una enseñanza que es muy necesaria para la vida de la Iglesia y para la vida de cada creyente. Y es por eso que tenemos que estudiar la ley moral de Dios, que es la voluntad revelada de Dios para nosotros. Dios en su soberanía, como Dios soberano que es, Él tiene todo el derecho de legislar. Él tiene todo el derecho de poner leyes, porque Él es el soberano, el creador. Y de esta manera Dios legisló sobre los hombres y sobre el hombre en particular. Y el hombre, como criatura que es de Dios, una creación que es de Dios, tiene toda la obligación de obedecer la ley que Dios le da. De esta manera, el hombre como criatura tiene que rendir cuenta, tiene que rendir una obediencia completa y perfecta a la ley de su creador, de Dios. ¿Cómo es que el hombre tiene que obedecer? Pues lo que el hombre tiene que obedecer es la ley que Dios le ha dado. En este caso es toda la palabra de Dios y más particularmente hablando la ley moral que se resume en los 10 mandamientos, en el Decálogo. A partir de aquí es que nosotros tenemos que estudiar los 10 mandamientos para saber cuál es la voluntad revelada de Dios para el hombre en general y para nosotros los creyentes en particular. Porque nosotros los creyentes somos los que podemos vivir cumpliendo los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado a nosotros en la regeneración, el Santo Espíritu de Dios, nos ha dado su palabra, nos ha dado todos los medios de gracia para que podamos caminar en su voluntad. El hombre impío, el hombre que no ha sido regenerado, no puede cumplir los mandamientos de Dios porque no tiene ni al Espíritu Santo, ni tiene la oración, ni tiene la palabra de Dios, por lo tanto no puede cumplir ninguno de sus mandamientos. Y nosotros, aunque no los podamos cumplir perfectamente, de una manera exhaustiva, sí podemos esforzarnos en cumplirlos. Y eso es lo que Dios nos demanda, que nos esforcemos en cumplir los mandamientos que Él nos da. Así que la ley moral fue puesta, ya lo hemos comentado, desde que Dios creó a Adán y Eva, puso la ley en sus corazones. Y de esa manera el hombre ya fue creado por Dios a imagen y semejanza suya, y teniendo ya la ley en su vida, en su corazón y en sus mentes. Sabía Adán y Eva que podían cumplir la voluntad de Dios, porque estaba escrita en su corazón. Y esa era ya por creación. Dios le puso esa ley por creación en el corazón de los hombres, como dice Romanos 2:14. Esa misma ley, después de los años, fue escrita en 2 tablas de piedra por el mismo Dios y les fue dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. La misma ley que Dios había puesto en el corazón de Adán y Eva fue la que luego escribió estando en el Sinaí y le dio al pueblo. La ley moral de Dios escrita en 2 tablas de piedra para que el pueblo supiera y ratificara a Dios aquella primera ley que había puesto en el corazón de Adán y de Eva. Vimos la semana pasada, creo que fue, cómo Dios había envuelto toda aquella entrega de la ley en unas circunstancias sobrenaturales, cómo Dios había propuesto que el pueblo se santificara durante 3 días y se tenía que lavar el pueblo de toda su suciedad, tanto externa, física como interna, del espíritu. Tenían que ser santificados, tenían que ser lavados, y esperando el 3er día, porque en el 3er día iba a pasar algo grande, y es que el mismo Dios iba a descender hasta el monte de Horeb, hasta el monte de Sinaí, para dar la entrega del decálogo de la ley moral de Dios al pueblo. Y para eso recordamos que cuando Dios bajó sobre el Sinaí hubo escenas de mucha
magnificencia de Dios allá. Allí el monte empezó a temblar, allí Dios se manifestó en fuego, salía humo, estaba aquello en oscuridad, el monte temblaba y allí hubo una separación entre el pueblo y el monte, porque cualquiera que traspasara aquella línea que Dios había puesto en medio era muerto, era apedreado, tanto si fuera bestia como si fuera hombre. O sea que estaba todo rodeado de un ambiente que Dios había preparado para que supiera Israel lo importante de lo que Dios iba a darles, del decálogo de Dios. No solo eso, sino que además también Dios proveyó para la ley moral, para aquella ley escrita en 2 tablas de piedra, les proveyó un lugar donde guardarlas, un lugar muy especial. Y está en Deuteronomio 10, del 1 al 5, que Dios le dijo a Moisés que construyera un arca, que hiciera un arca, una caja, de madera de acacia rodeada de oro por todos los lados. Y dentro de esa caja Moisés tenía que poner las 2 tablas que Dios le había dado con los 10 mandamientos escritos. Deuteronomio 10 del 1 al 5. Y aquella ley tenía que ser guardada en aquella arca que Dios había mandado construir particularmente a Moisés. Y aquella caja tenía una tapa, y aquella tapa era de oro puro. Y dentro y encima de aquella tapa estaban 2 querubines, que estaban también hechos con oro puro macizo, y dentro de aquella caja estaba la ley de Dios. Y por un tiempo estuvo sola aquellas 2 tablas dentro del arca. Luego más tarde sabemos que Dios también mandó poner allí una copa de oro con incienso, con el maná, y también puso allí la vara de Aarón que reverdeció. Pero por un tiempo estuvo solo las 2 tablas de la ley. ¿Y qué significa el arca? El arca significa la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Os recordáis que en su peregrinación por el desierto, allá donde iba al campamento de Israel, llevaban el arca y representaba la presencia de Dios en medio de todo el pueblo? Y allí dice la palabra que Jehová, Yahvé, decía a Moisés que se reuniera con él allí en el arca del propiciatorio, encima de la tapa del arca, que era el propiciatorio propiamente dicho, y ahí se reunía Yahvé con Moisés. Y allí le daba instrucciones para dirigir al pueblo. O sea, que era un sitio de reunión entre Yahvé y Moisés. Porque de ahí, desde aquella arca, estaba Dios dando órdenes para que Moisés llevara al pueblo tal y como Dios quería que hiciera. Así que el arca del pacto representaba la presencia de Dios y el gobierno de Dios. Porque Dios se reunía ahí con Moisés encima de las 2 tablas de la ley. Estaba en su asiento, el trono de Dios estaba sobre las 2 tablas de la ley escrita por el Dios mismo. Y esto lo que quiere decir y representa es que Dios gobierna y Dios reina conforme a la ley moral que Él mismo nos dio. O sea que la base del reino de Dios está fundamentado en los 10 mandamientos. Esa es la constitución, por así decirlo, del reino de Dios, del gobierno de Dios. Es las señales del pacto, fue aquella constitución, aquel decálogo, y Él reina y Él gobierna a su pueblo estando con su trono encima de las 2 tablas de piedra. Esto lo digo para que veamos también hasta qué punto Dios le preparó un lugar tan especial a los 10 mandamientos. Ahí solo estaba en aquel tiempo los 10 mandamientos de Dios. Pero bien, ahora puede ser que nos preguntemos si ha habido algún cambio. Cuando Jesús vino, ¿ha habido algún cambio de los estándares de Dios? En el estándar moral que Dios nos exige a los hombres, ¿ha habido algún cambio? ¿Dios ha bajado el listón porque no podemos cumplirlo? Dios ya no exige lo que exigía antes porque el hombre es incapaz de cumplirlo y por lo tanto Dios, en su misericordia, ha bajado el estándar de moralidad que Dios pide para el hombre, para que el hombre lo pueda cumplir. Jamás. Dios nunca va a cambiar, Dios nunca va a rebajar su santidad, Él nunca va a exigir menos de lo que exigía desde el principio. Él es inmutable y su ley es inmutable. Dios siempre no ha cambiado nunca en su requerimiento de santidad, y Él nos ha mostrado cuál es su carácter, cuál es su forma de que nosotros tengamos que vivir para que cumplamos con ella. Y eso nunca Dios lo va a rebajar, siempre va a ser la misma exigencia, la obediencia completa y perfecta a la ley de Dios.
Dios nunca bajará el listón. Así que el carácter santo de Dios se manifiesta en que Él nunca va a rebajar las exigencias que Dios tiene en cuanto al hombre. Esto podemos entenderlo porque ya los hemos explicado más de una vez, que la ley de Dios es inmutable y es eterna, y por tanto sigue ligada el hombre a ella, sigue ligado el hombre a la obediencia de la ley de Dios. Pero vamos a ver lo que Jesús nos enseña referente a la ley moral. Y para eso nos vamos a ir al texto que hemos leído en Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, del 17 al 20. Jesús está hablando un discurso largo, está hablando y empieza el Sermón del Monte en el capítulo 5 al principio, y habla de la bienaventuranza, y ahora está hablando acerca de la ley de Dios, acerca de los mandamientos de Dios. Es un discurso largo, y ahí estaban reunidos los discípulos, que la mayoría eran judíos en aquel momento, y estaban escuchando a Jesús. Y Jesús les habla de un sermón que es una maravilla poder leerlo y recapacitar en él. Pero aquellos escuchantes que tenían alrededor de Jesús, aquellos que estaban escuchando a Jesús predicar, estaban pensando en unas cosas que no eran lo que Jesús estaba diciendo. A ver, Jesús estaba allí hablando de que Él era el Mesías que había venido. Los israelitas, los judíos de aquel momento, tenían una visión del Mesías muy diferente a lo que Jesús estaba explicando que era. Ellos tenían en su invención, en la mente, en su imaginación, habían inventado un Mesías que sería un rey David, que vendría a liberar al pueblo de Roma, que vendría a hacer de Israel una nación grande, fuerte, económica y políticamente hablando. Ellos pensaban que el Mesías vendría con una espada, vendría como el rey David, con un ejército, y vendría a liberarlos de la esclavitud de Roma. Sin embargo, Jesús, en ese discurso que estaba dando delante de estas mismas personas que estaban pensando eso, Él decía que su reino no consistía en eso, no consistía en la espada, ni consistía en renovar la nación de Israel hasta un punto de llevarla a ser una nación grande y política y económicamente. Lo que Jesús estaba enseñando era muy diferente. Y Jesús estaba diciendo que su reino sería compuesto por personas que eran pobres de espíritu. En el versículo 3 del capítulo 5. O en el versículo 4, que los representantes de su reino eran hombres que lloraban y que eran mansos, y que tenían hambre y sed de justicia, y que ellos serían misericordiosos, y que padecerían persecución por causa de la justicia. Entonces, aquellos judíos que estaban escuchando, no les combinaba mucho lo que ellos pensaban del Mesías con lo que Jesús estaba diciendo. Si para ellos el Mesías tenía que ser un libertador, Jesús estaba diciendo que su reino no consistía en eso, que su reino consistía en hombres mansos, pacificadores, que eran hombres que tenían que huir por causa de la justicia y que serían encarcelados y que serían mansos, sí. No les cuadraba. Entonces, Jesús, viendo la perplejidad que había en aquellos que estaban escuchando, les dice algo en el 17. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. Aquellos hombres pensaban que Jesús tal vez estaba trayendo una religión nueva, una ley nueva, una enseñanza nueva. Jesús está diciéndonos cosas que no están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Nos está diciendo cosas nuevas. Pero Jesús le responde, no penséis, no pase por vuestra mente que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No penséis que yo he venido a quitar lo que ya ha sido dicho. No he venido a destruir lo que la ley y los profetas dicen. No he venido a quitarlo, no he venido a destruirlo, no he venido a echar por tierra lo que dijeron los profetas antiguos y la ley, sino todo lo contrario, yo vine a darle cumplimiento.
De tal manera que aquellos judíos que estaban escuchando se vieron enfrentados con las palabras de Jesús. Ellos estaban pensando precisamente todo lo contrario. Este Jesús trae cosas nuevas. Este Jesús no es aquel que esperábamos nosotros. Él nos dice que seamos mansos y humildes y que seamos pacificadores. Pero nosotros la necesidad que tenemos es que seamos liberados de Roma, de la esclavitud de Roma. Por lo tanto, aquellos judíos no relacionaban a Jesús con el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, nuestro Señor, Él dice que no vino a abrogar la ley o los profetas. Cuando dice que no vine, se está refiriendo que Jesús sabía que tenía un propósito, tenía un objetivo, pero que ese propósito y ese objetivo no era abrogar la ley ni los profetas. Es como si Jesús le estuviera diciendo: no penséis que mi propósito o mi objetivo para el cual yo he venido es quitar a la ley de los profetas, sino que es todo lo contrario. Yo he venido a cumplir, a darle cumplimiento. Mi doctrina está de acuerdo con lo que la ley y los profetas habían dicho, habían escrito. No penséis que yo he venido a otra cosa que no sea darle cumplimiento a la ley y a los profetas. La palabra abrogar significa destruir, echar por tierra, anular, invalidar. Y Jesús está diciendo: yo no he venido a invalidar, a destruir, a echar por tierra la ley o los profetas, sino todo lo contrario, a darles cumplimiento. Así que estas personas que pensaban que Jesús está hablando de una nueva enseñanza, de una nueva religión, de una nueva ley, se dieron cuenta que Jesús no era precisamente lo que estaba diciendo y enseñando. Pero fijaros que dicen: no vine a abrogar la ley o los profetas. Cuando la palabra habla de ley y profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento está dividido por la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia y de la Biblia hebrea, y todo el resto del Antiguo Testamento, que son los profetas o los escritos, y en ella hay divisiones, salmos, etc. Pero cuando Jesús dice, o en aquel tiempo se usaba la frase ley y profetas, está hablando del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, está diciendo: yo no he venido a abrogar el Antiguo Testamento, sino he venido a cumplir el Antiguo Testamento. Yo soy aquel que estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento sobre mí. Yo soy aquel que todos los profetas escribieron sobre mí. Yo soy aquel que la ley enfocaba hacia mí, todas las leyes ceremoniales se enfocaban hacia Él, apuntaban a Cristo. Si yo no he venido a aprobar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a que aquellas leyes ceremoniales que estaban prescritas por Moisés al pueblo, de cómo tenían que acercarse a Dios por medio de los sacrificios, yo he venido, porque soy el sacrificio verdadero, yo he venido a cumplir aquella ley, a cumplir aquellas figuras, aquellas sombras de aquellas ceremonias. Yo soy el verdadero cumplimiento de aquellas profecías. Y todo lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento sobre mí y sobre el Mesías, yo he venido a cumplirlo. He venido a darle el cumplimiento. No he venido a quitar, sino precisamente todo lo contrario. He venido a darle el cumplimiento cabal y perfecto. Así que Jesús le está respondiendo a aquellos judíos que estaban escuchando que precisamente Él era el que había de venir, el profeta que Moisés había dicho que vendría después de Él. Así que la ley de los profetas, hablando del Antiguo Testamento, Jesús dice que Él vino a cumplir. Pero ¿de qué manera Cristo cumplió la ley moral de Dios? ¿De qué manera? Porque Jesús sabemos que cumplió toda la ley de Dios y por eso caminó en obediencia perfecta y completa y continua delante de Dios. No se saltó ni el más pequeño de los mandamientos de Dios. Él vivió toda su vida en perfecta obediencia al Padre. Pero ¿de qué manera obedeció Jesús la ley moral de Dios? En primer lugar, porque Él obedeció la ley moral como ningún hombre la ha obedecido ni la podrá obedecer jamás. Él es el único ser humano que ha podido cumplir con toda la ley moral de Dios, de manera cabal, de manera perfecta y continua.
Él es el único que ha podido cumplir con la ley de Dios tal y como Dios la exige, tal y como Dios la dio desde un principio. En segundo lugar, Él llevó el castigo que merecía nuestras transgresiones. Nosotros hemos transgredido todos la ley moral de Dios y esa transgresión merece la muerte. Y Jesús vino a llevar sobre Él la condenación que debía haber caído sobre nosotros, pero Él vino a cumplirla para que ese castigo que nosotros merecíamos por incumplir la ley, Él lo llevó por todos aquellos que Él vino a salvar. De esa manera también Jesús cumplió la ley moral de Dios, llevando el castigo que merecíamos nosotros. Él lo llevó sobre Él mismo, de una forma como sustituto nuestro a la hora del castigo por incumplir la ley de Dios. Pero otro razonamiento, otra forma de cumplir la ley de Dios, que es la que vamos a tocar un poquito más en profundidad, es que Jesús vino a restaurar la ley. Jesús vino a dejar la ley tal y como Dios la había dado en el Sinaí. Los hombres, los fariseos, los escribas, habían inventado tan cantidad de mandamientos que los ponían sobre la ley de Dios, que aquello ya no era la ley de Dios, aquello era mandamientos de hombres sobre mandamientos de hombres sobre la ley de Dios. Estaba tan tapada ya la ley moral de Dios que ya no parecía la ley moral de Dios. Los hombres, los escribas, los fariseos y los ancianos habían llenado la ley con sus tradiciones y habían puesto de tal manera tantos mandamientos y tantas imposiciones a la ley de Dios que aquello era más mandamientos de hombres que de Dios. Y Jesús lo que vino a hacer es restaurar la ley moral de Dios para que fuera como fue dada en un principio. Vino a quitar todos aquellos mandamientos de hombres para dejar solo lo que era la ley moral de Dios, el decálogo de Dios, los 10 mandamientos de Dios, sin incluir ningún mandamiento humano, sin incluir ninguna tradición, sin incluir nada que no fuera lo que Dios había escrito en aquellas 2 tablas de piedra con su propio dedo. Esto es lo que Jesús vino a hacer, restaurar la ley moral de Dios. Y vamos a ver cómo lo hizo. Mateo 5:21. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Bien, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. En primer lugar, cuando dice aquí Mateo, oísteis que fue dicho, ¿a quién se refiere con los que han dicho? ¿Explico? Mateo dice, oísteis que fue dicho, pero ¿quién fueron aquellos que dijeron? ¿Quién fueron aquellos que habían dicho? ¿Quiénes son? Hay interpretaciones falsas que dicen que lo que habían dicho se refiere a la ley de Dios. Y entonces quedaríamos diciendo que lo que la ley enseñó ya no tiene vigor, porque Jesús vino a decir otra cosa, como dice en el 22, pero yo os digo. Si aquello que fue dicho a los antiguos fuera la ley de Dios, estaría diciendo Jesús, pero yo os digo, es decir, estaría contradiciendo la ley de Dios. Pero esta es una interpretación falsa que dan muchos, que piensan que en el 5:21, cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, están pensando y están interpretando que está hablando de la ley moral de Dios, como diciendo, oísteis que la ley de Dios decía, pero ahora Jesús dice otra cosa. Pero esto en el contexto no puede ser una verdadera interpretación simplemente por una razón, porque acababa Jesús de decir que Él no vino a abrogar la ley. Por lo tanto, si Él no vino a abrogar la ley, ¿cómo va a estar diciendo ahora que lo que la ley dice no vale, sino lo que yo digo? ¿Entendemos? Estaría contradiciéndose a sí mismo. Si Él había dicho, unos versículos antes, que Él no vino a abrogar la ley, y ahora estuviera diciendo, oíste que la ley dice, pero yo os digo, se estaría contradiciendo a sí mismo. Entonces, ¿quién son aquellos que fue dicho? ¿Quién son aquellos que decían
a los antiguos. Ni más ni menos son aquellos mandamientos y aquellas tradiciones de hombres que se transmitían oralmente. Jesús, cuando cita el Antiguo Testamento, nunca dice aquello que fue dicho, siempre dice aquello que es como está escrito. Como está escrito. ¿Os acordáis de las tentaciones de Jesús? Como está escrito. Pero nunca dice como fue dicho. Cuando dice fue dicho, está hablando de las tradiciones orales que había entre los escribas, los fariseos, los ancianos, esas tradiciones que ponían encima de la ley. Y así que cuando se dice, oíste que fue dicho a los antiguos, está hablando, oíste que los escribas, los fariseos, los ancianos, dijeron, no matarás. Pero el no matarás lo dice la ley, ¿verdad? Es el sexto mandamiento. Pero luego sigue. Y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Esto fue lo que añadieron los judíos. Porque el mandamiento solo dice, no matarás. El sexto mandamiento, en el Éxodo, dice, no matarás. Sin embargo, los judíos habían añadido, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que los judíos estaban limitando el asesinato, el homicidio, al acto de quitar la vida. Ellos, con esa cláusula que pusieron de más, cualquiera que mate quedará expuesto al juicio, están diciendo cualquiera que mate, le quite la vida a otro, será expuesto al fuego, al juicio de Dios. Sin embargo, Jesús vuelve a quitar esa parte que habían añadido los judíos y les dice, pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Vemos aquí la dimensión que Jesús le da al mandamiento. No se trata solo de quitar la vida al otro, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano, que tenga ira en su corazón contra su hermano, ya está incumpliendo el sexto mandamiento. Ya está cumpliendo y haciendo un asesinato, un homicidio. Cualquiera que le diga una palabra ofensiva a su hermano está ya siendo acusado por el sexto mandamiento. Porque la ley de Dios no solo limita el no matarás al hecho de quitar la vida, sino también al deseo de hacerlo, a tener ira contra el hermano, a decirle raca o moré, palabras ofensivas contra el hermano. Jesús estaba dándole todo el esplendor a la ley moral de Dios. Quita lo que los hombres dijeron para poner y darle brillo a lo que la ley dice, tal y como Dios le escribió. No matarás. Ni con la mano, ni quitando la vida, ni pensando mal contra el hermano, ni insultándole, ni teniendo ira contra él. Esa es la verdadera dimensión del mandamiento de Dios. Así que se puede ser culpable de asesinato desde el corazón. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora es verdad que cuando decimos el sexto mandamiento, no matarás, bueno, ese jamás lo cumpliré, porque yo jamás no tengo valor para quitar la vida de otra persona. Pero si consideramos que el pensar mal contra el hermano, si el tener ira o alguna raíz de amargura contra algún hermano, o si decir alguna palabra ofensiva al hermano, también es homicidio, ¿verdad que ya podemos ser capaces de incumplir este mandamiento? ¿Verdad que ya no es tan fácil? Lo mismo ocurre con el versículo 27. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero Jesús les dice que el adulterio no significa solo el acto de adulterar, sino que mirar a una persona, mirar a una mujer con ojos de codicia, de lujuria, ya es caer en adulterio. Entonces, vemos cómo Jesús le da el esplendor a la ley de Dios, quitando todo lo que los hombres añadieron y dando el verdadero sentido y la verdadera dimensión a la ley. ¿Verdad que también es ahora más fácil caer en pecado?
de adulterio, porque no solo es el acto en sí, sino que también solo pensar, solo mirar de cierta manera ya es pecado de adulterio. ¿Verdad que ahora se hace más difícil? Bien, en el versículo 19 dice, porque de cierto os digo, no, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Fijaros que Jesús está diciendo aquí algo que hasta ahora igual no hemos captado lo suficientemente bien, y es que nosotros los creyentes seremos evaluados por Dios conforme a nuestra obediencia a la ley. Voy a repetirlo. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En primer lugar, para Jesús hay mandamientos que son más importantes que otros. Nosotros tal vez pensamos que todos los mandamientos son iguales, y no lo son. En cierta ocasión un escriba le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer y mayor de los mandamientos? ¿Os acordáis en Mateo 22, 36? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntó un escriba a Jesús. Y Jesús le respondió, mejor dicho, no le respondió diciendo, no, es que todos los mandamientos son igual de importantes. No le dijo eso, sino que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Para Jesús había un mandamiento que era el primero y el mayor de todos, que era amar a Dios con todo el corazón, con el alma, con la mente. Jesús nos dijo, no, todos los mandamientos son iguales, ¿no? Él puso un orden, y dijo cuál era el mayor, y era este. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mismo dijo, había un primer mandamiento y hay un segundo mandamiento. Jesús puso a uno por encima del otro, un primer mandamiento y un segundo mandamiento. Porque Jesús lo que quería era mostrar que la ley de Dios hay que cumplirla desde el primero hasta el último de los mandamientos. No es algo opcional, no es algo que a nosotros nos guste más este mandamiento que el otro. Se trata de cumplirlos todos. Y Jesús sabía y reconocía delante de aquellos hombres, de aquellos escribas, que había diferencia entre los mandamientos. Una diferencia relativa, porque entendemos que todos son importantes, todos los mandamientos de Dios, pero entre ellos hay una importancia relativa. Uno es el primero y otro es el segundo. Uno es el mayor y otro no es el mayor. Pero según el criterio de Jesús, dice aquí, en 19, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, ¿ves? Aquí Jesús también está diciendo que hay mandamientos más pequeños y mandamientos más grandes. ¿Cuáles son los mandamientos más pequeños? Es la forma de interpretar internamente los mandamientos de Dios. Cuando decíamos que cuando un hombre puede caer en adulterio solo con sus pensamientos, solo con su mirada, solo con las palabras, estamos diciendo que el creyente está llamado a luchar contra todo esto. El gran mandamiento sería, el mandamiento, dijéramos, mayor sería el no adulterar físicamente, pero estos mandamientos más pequeños, a la luz nuestra del pensamiento, de pecar con el pensamiento o con palabras o con miradas, estos mandamientos son dados para que el creyente pueda luchar contra ellos y debemos luchar contra ellos. Y estos mandamientos que Jesús los llama más pequeños, en realidad son los que van a determinar en qué lugar vamos a estar cuando estemos en el cielo, porque es lo que va a determinar nuestra evaluación conforme
a la voluntad de Dios. Conforme nosotros obedezcamos la ley de Dios, Dios nos va a poner en un lugar o en otro. El juicio de recompensas que se habla en Corintios para los cristianos estará basado en cómo nosotros hemos obedecido la ley de Dios. Y dice aquí Jesús que cualquiera que suprima uno de los mandamientos más pequeños, es decir, bueno, yo no cometo adulterio, pero me gusta pensar mal y no lucho contra eso, o no lucho por huir de las miradas lujuriosas. Esos mandamientos pequeños son los que van a determinar dónde nos vamos a sentar en el reino de Dios. Cualquiera que no cumpla esos mandamientos más pequeños, cualquiera que los cumpla, será llamado grande, dice Jesús. Fijaros, el que cumpla con los mandamientos más pequeños será llamado grande en el reino de los cielos. Pero los hombres, ¿qué hacemos? Los hombres, ¿cómo evaluamos nuestra obediencia a la ley? ¿Sabes? Si un hermano le dice al otro, oye, vamos a ver esta película al cine. Ah, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque hay escenas que no son apropiadas para verlas. Hombre, no seas así. No es tan importante. No seas tan quisquilloso. No seas legalista. A los que nosotros llamamos legalistas, porque quieren cumplir la ley hasta el más mínimo de los mandamientos, nosotros los llamamos legalistas, pero Jesús le llama grandes. ¿Damos cuenta? Jesús llama grandes a aquellos que quieren cumplir hasta el más pequeño de los mandamientos de Dios. Y nosotros nos llamamos legalistas y quisquillosos. No seas tan quisquilloso, pero una cena que se ve, yo no quiero verla porque no es apropiada para mí. Y tú tampoco debéis verla. No seas quisquilloso, no seas tan legalista. Y Jesús le dice, estos son grandes en el reino de los cielos. Yo no sé, ¿a quién prefieres o a quién prefiero yo darle la voz en cuanto a mí, a la valoración que Dios pueda hacer de mí, si al hombre o a Dios? Pero Dios, Jesús, llamó a estos grandes en el reino de los cielos. Y luego dice, y cualquiera que los practique, que luche contra esos pensamientos, contra esas palabras, contra esas miradas, cualquiera que piense que luche contra sus iras, contra sus enojos, contra las palabras hacia los hermanos, cualquiera que luche contra eso, será llamado grande. Y el que los practique será llamado grande. Y el que los enseñe será llamado grande. ¿Qué quiere decir que los enseñe? Pues aquel que motiva a otros hermanos a que hagan lo mismo, a que luchen contra esos pensamientos, a que luchen contra esas palabras maldichas, contra esas iras que se encienden en el corazón de los cristianos contra otros. Cualquiera que involucre a otro hermano a cumplir la ley de Dios será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, fijaos, tiene importancia la ley de Dios. Hasta el más mínimo de los mandamientos de Dios va a decidir Dios dónde vamos a estar sentados en la gloria de Dios. No van a ser nuestros ministerios, no va a ser cuánta popularidad hemos tenido en la Iglesia del Señor aquí en el mundo, no va a ser cuántos miembros había en la Iglesia cuando yo era el pastor de ahí, no va a ser cuánto yo he luchado y evangelizado. Lo que va a determinar en dónde vamos a estar, en el lugar, en qué lugar vamos a estar en el reino de los cielos, va a ser la obediencia a la ley de Dios, hasta el más mínimo de los detalles. Aquellos que los hombres llaman legalistas, Jesús mismo dice que Él, el que cumpla estos mandamientos más pequeños, va a estar en un lugar de honor en el reino de los cielos. Se han llamado grandes allí. Pero no solo la relación del creyente con la ley moral de Dios es para determinar en qué lugar vamos a estar en el reino de Dios, sino que aún va más allá. Dice que si nuestra justicia, en el 20,
no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Entendemos? Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo no hay manera de que entréis en el reino de los cielos. Ahora me dirás, bueno, ¿es que no somos salvos por la fe? Claro que sí. ¿No dice que por obras no? Claro que sí. Que aquí no está diciendo Jesús que hagamos más obras buenas que los fariseos. No está diciendo eso. Está diciendo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de ellos. Ya hemos comentado que los fariseos y los escribas cumplían la ley de Dios externamente. Solo la letra. Solo con lo que se ve. Esa es la justicia que los escribas y los fariseos pensaban que iban a ganar el cielo practicando estas cosas, cumpliéndolas externamente. Pero Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que nuestra obediencia no solo tiene que ser externa, sino también interna, del corazón, de los pensamientos, de las palabras. Si nuestra justicia es igual que la de los fariseos, es decir, que damos una fachada de mucha espiritualidad, de mucha moralidad, pero por dentro no luchamos contra los malos pensamientos, no luchamos contra las malas palabras, no luchamos contra los sentimientos de ira contra el hermano. Dios lo ve todo. Y aunque los hombres nos digan qué testimonio, qué hermano, se comporta como nada. Pero si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, que eso es lo que hacen ellos, fachada y fachada y fachada, si nosotros en nuestro interior no estamos luchando para cumplir los mandamientos de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. ¿A que no habíamos caído en esto? No entraremos en el reino de los cielos. Así que la ley moral de Dios no solo va a determinar en qué lugar el creyente va a estar cuando estemos en el reino de Dios, sino también determina si somos o no salvos. No porque hagamos obras, sino porque cumplimos la obediencia a la ley de Dios en nuestro interior también. El cristiano verdadero ha recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo santifica a ese hombre, a esa mujer que ha recibido el Espíritu de Dios. Y como lo santifica, ese hombre tiene que ir prosperando en santidad. Y cuando un hombre prospera en santidad es porque está luchando externa e internamente contra la infracción de la ley de Dios. De esta manera es que nosotros debemos cumplir la ley de Dios, no solamente externamente, sino también interiormente, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros afectos. Todo esto interviene en el cumplir el mandamiento de Dios. Y si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Así que, por un lado, hemos visto que Jesús no vino a traer una ley nueva, no vino a traer una enseñanza nueva. Hemos visto que el criterio por el que Jesús nos enseña que el cristiano va a ser evaluado en el reino de Dios, va a ser conforme Él ha cumplido los mandamientos de Dios, aún hasta los más pequeños, porque Él los llama grandes a aquellos que luchan por cumplir la ley de Dios y se esfuerzan para que otros también la cumplan. Estos serán llamados grandes en el reino de Dios. También hemos visto que nadie entrará en el reino de los cielos si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, que solo cumplen la ley de Dios externamente. Es decir, que son hipócritas. Cualquiera que viene a la iglesia todos los días, pero solo es fachada, ese no va a entrar en el reino de los cielos, si no se santifica interiormente. Eso es lo que dice la palabra. Así que, hermanos, el Señor no contempló la ley de Dios como un documento que tenía que ser revisado.
Las leyes de los hombres, cada X tiempo se revisan y se cambian y se mueven y se anula una ley, se pone otra, pero la ley de Dios jamás ocurrirá eso. Es eterna, es inmutable. Y Jesús no vio la necesidad, ni mucho menos, de quitar ni una sola tilde, ni una sola iota, ni un solo trazo de una palabra, una letra de la ley moral de Dios. Él dijo que se cumpliría todo lo que estaba escrito en la ley de Dios, aún hasta la última iota o hasta el último trazo de una letra. Él le dio la verdadera importancia que tiene la ley de Dios, el verdadero poder y autoridad que tiene la ley del Decálogo, la ley de los 10 mandamientos para nosotros. Y ahora mi pregunta es, ¿cuánta importancia tiene para nosotros, para mí, la ley de Dios? ¿Cuánta importancia le doy yo a la ley de Dios? Jesús se la dio toda. No pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Si Jesús le dio esa importancia, ¿qué importancia le doy yo a la ley de Dios? Lucho contra aquellos mandamientos pequeños que nadie ve. Nadie sabe si yo estoy luchando contra mis propios pensamientos carnales, aquellos sentimientos malos en contra de alguien. Nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Si estoy luchando contra ello, si me estoy santificando interiormente. Y eso es lo que Dios ve, es lo que Dios va a determinar en qué lugar nos vamos a estar cuando estemos en el reino de Dios. Hermanos, no podemos caminar solo por lo que se ve. Tenemos que caminar santificándonos interiormente, de corazón y de mente. Y de esa manera cumpliremos los mandamientos de Dios, aún los más pequeños. No podemos suprimir uno solo de los mandamientos más pequeños, porque si los suprimimos y enseñamos a los hombres a hacer lo mismo, seremos llamados muy pequeños, muy pequeños. Seremos salvos por la gracia de Dios, pero seremos muy pequeños en el reino de Dios. Así que, con esto os dejo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para luchar y cumplir los mandamientos de Dios. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su poder, nos ha dado la palabra de Dios, la oración, medios de la oración, nos ha dado su gracia. Usemos todos los medios que Dios nos ha dado para santificarnos y de esa manera podamos decir como Jesús que la ley es exaltada y la ley sea nuestra forma de vida para que podamos caminar en ella en el temor de Dios. Y de esa manera llegaremos al reino de Dios, porque nuestra justicia será mayor que la de los escribas y los fariseos. Que Dios nos bendiga a todos y hasta la semana que viene.